Mi profesor de historia me hizo la vida imposible durante un semestre entero y ni la universidad ni mis compañeros me ayudaron. Si te gustan estas historias, suscríbete y deja tu like. Mi nombre es Valeria, tengo 22 años y soy estudiante de historia en la Universidad Nacional de Rosario. Desde pequeña, siempre soñé con ser profesora, así que cuando decidí estudiar historia, me sentí como si estuviera siguiendo mi verdadera vocación. Mis calificaciones siempre fueron buenas, no me costaba mucho estudiar, y en general, llevaba una vida universitaria bastante tranquila. Me gustaba salir con mis amigas, disfrutar de los cafés alrededor de la facultad, y aunque no era la persona más popular, siempre tenía mi pequeño círculo de personas de confianza. Pero este semestre cambió mi vida por completo. Todo comenzó con un nuevo profesor que asignaron para la materia de historia contemporánea. Nunca me imaginé que alguien podría afectar tanto mi bienestar y mi salud mental. Desde el primer día de clases, el profesor, que llamaré doctora, me llamó la atención de una manera que me pareció incómoda. Era el tipo de profesor que tiene una presencia fuerte, pero no era solo eso lo que me perturbaba. Era su forma de mirarme, su tono, sus comentarios que, aunque en principio parecían inofensivos, me dejaban una sensación extraña. Pensé que tal vez estaba sobrepensando las cosas, pero conforme pasaron las semanas, la situación se fue tornando más clara. Doctora comenzó a dirigirse a mí de una manera cada vez más personal. Al principio, fueron pequeños comentarios sobre cómo me veía más madura, en comparación con otros estudiantes, o cómo mis análisis eran tan profundos, como si ya tuviera una gran experiencia. Pensé que estaba siendo amable, pero a medida que pasaron los días, esas completaciones se hicieron más frecuentes y más invasivas. Me pedía quedarme después de clase para discutir mis ideas más a fondo, pero no lo hacía con nadie más. Al principio acepté, pensando que era parte del curso, pero todo se fue tornando más extraño. Un día, después de una de esas largas conversaciones sobre mis ideas brillantes, me pidió que lo acompañara a su oficina para hablar sobre una posible recomendación para un futuro proyecto académico. Pensé que era una oportunidad, que podía ser útil para mi futuro académico. Pero en cuanto llegué a su oficina, el ambiente cambió. Era como si de repente todo se volviera incómodo. Su mirada cambió, y cuando comencé a hablar sobre el proyecto, noté que sus respuestas ya no eran sobre mi trabajo, sino sobre detalles personales. Me preguntó sobre mi vida, si tenía pareja, cómo me llevaba con mis padres. Y aunque traté de desviar la conversación, no dejaba de hacer preguntas que no tenían nada que ver con historia. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien, pero de alguna manera, no sabía cómo reaccionar. Lo peor vino después de esa conversación. El trato hacia mí comenzó a cambiar completamente. Mis compañeros me comentaban que el doctor había empezado a hablar de mí con un tono diferente, como si yo fuera alguien especial, la alumna destacada. Pero para mí, ese reconocimiento comenzó a sentirse como una carga. Él empezó a señalarme en clases de manera constante, a veces mencionando comentarios que me hacían sentir incómoda, como, Valeria tiene una visión única de la historia, pero claro, ella es alguien que siempre quiere más que un simple análisis académico. A veces, cuando la clase se acababa, me tocaba el brazo de manera accidental, o al menos eso intentaba hacer parecer. Yo me sentía perdida, sin saber cómo manejar la situación. Al principio, traté de hablar con mis amigas sobre esto, pero todas me decían que solo estaba sobrepensando las cosas, que él solo era un profesor serio. A lo largo de ese semestre, la presión aumentaba y la sensación de incomodidad se volvía más difícil de ignorar. No sabía si realmente estaba siendo paranoica o si mis instintos me estaban diciendo la verdad. Y lo peor de todo, nadie parecía querer tomarme en serio. Por eso estoy aquí, escribiendo esto. Porque no sé qué hacer, y siento que no tengo a quién más acudir. La situación siguió empeorando. A medida que avanzaba el semestre, el doctor se volvía cada vez más insistente. Me mandaba correos electrónicos a horas extrañas, a veces de noche, diciendo cosas como, no olvides lo que hablamos hoy, me encantaría que pensaras más en nuestra conversación, o, si alguna vez necesitas algo más, no dudes en escribirme, confío en ti para grandes cosas. Me sentía como si estuviera atrapada en una especie de juego de poder, pero no sabía cómo salir de él. Lo peor fue cuando me ofreció ser su asistente de investigación. Al principio, pensé que era una oportunidad para aprender más sobre mi campo, para mejorar mi currículum. Pero pronto me di cuenta de que no era solo sobre investigación. Empezó a invitarme a su oficina con más frecuencia, y las charlas, que antes parecían profesionales, se tornaron cada vez más personales y, por momentos, incómodas. Siempre encontraba una excusa para acercarse más de lo necesario, para pararse demasiado cerca, o incluso para robarme una mirada un poco demasiado prolongada. Un día, me invitó a una conferencia fuera de la universidad, una conferencia de historia en la que, según él, sería una gran oportunidad para ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Pensé que era extraño, pero no quería rechazarlo,
ya que el doctora tenía mucha influencia en el departamento y si me negaba, podría quedar mal ante los demás. Así que, con mucho miedo y nervios, acepté. El evento fue en una ciudad cercana, y me ofreció transportarme y quedarme en su habitación de hotel, ya que la universidad no cubría los gastos. Todo sonó extraño desde el principio, pero lo tomé como una oportunidad para relacionarme mejor con los académicos del área. En la conferencia, las cosas se pusieron aún más raras. En lugar de discutir temas académicos o asistir a las charlas, el doctora se pasó todo el tiempo hablándome de cosas personales, mencionando que estaba orgulloso de lo lejos que había llegado. Llegó a hacer comentarios sobre cómo pensaba que yo era una de las estudiantes más brillantes, pero que, en su opinión, había algo más en mí que solo una futura académica. Sentí una incomodidad total. Al final del día, me ofreció que cenáramos juntos en el restaurante del hotel. Me sentía atrapada, no quería que supiera que me estaba sintiendo acosada, pero tampoco quería estar sola con él. Finalmente, fue durante esa cena que sucedió algo que me hizo darme cuenta de lo mal que estaban las cosas. Mientras estábamos sentados en la mesa, el doctora me hizo un comentario sobre lo que él llamó la vulnerabilidad de las mujeres inteligentes. Me miró fijamente y dijo algo que jamás podré olvidar: las personas como tú, Valeria, tienen tanto potencial, pero necesitan encontrar una forma de relajarse un poco. A veces, lo que necesitas es alguien que te ayude a salir de tu zona de confort, que te muestre lo que significa realmente ser vista por los demás. Fue un golpe directo a mi estómago. Algo en mi interior me dijo que si no actuaba, las cosas solo empeorarían. Esa noche, me quedé sola en mi habitación, pensando si debería hablar con alguien. Pero no sabía a quién acudir. Los demás estudiantes no parecían ver lo que estaba pasando. Mis amigas seguían diciendo que era solo un profesor estricto, que yo estaba exagerando. Y, por supuesto, no podía hablar con nadie en el departamento porque el doctora tenía una reputación muy sólida en la facultad, y sabía que, si hablaba, probablemente sería la única a la que no le creyeran. Me sentí completamente impotente. Pensé en denunciarlo, pero no tenía pruebas concretas, solo mi palabra contra la suya. Además, ¿quién me escucharía? Era solo una estudiante entre muchas, y él tenía el poder. ¿Cómo podía enfrentarme a eso? Decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando, pero tampoco sabía cómo empezar a manejarlo. Algo dentro de mí me decía que si no hacía algo pronto, esto solo iba a empeorar. La sensación de estar atrapada y en una situación de total vulnerabilidad era paralizante, pero algo en mí seguía insistiendo en que debía luchar. Fue entonces cuando decidí contarle a un compañero de clase, Juan, lo que estaba pasando. No lo había mencionado antes porque siempre pensé que mis miedos eran exagerados, pero al ver su reacción cuando le hablé, supe que estaba en lo correcto. Juan era un buen amigo, alguien en quien confiaba, y lo primero que me dijo cuando le conté todo fue: Valeria, esto no está bien. Tienes que denunciarlo, esto no es normal. Me ofreció su apoyo, pero también me hizo una pregunta que me dejó pensando: ¿qué pasa si la universidad no te cree? ¿Qué vas a hacer si todo el mundo está de su lado? Esa pregunta me heló la sangre. La verdad es que no sabía qué iba a hacer si la universidad no me apoyaba, si terminaba quedando como la persona problemática o, peor aún, la que mentía. A pesar de todo, decidí hablar con la coordinadora del departamento de historia. No quería hacerlo, pero sentí que no tenía otra opción. Pedí una cita con ella y, cuando finalmente pude hablar, intenté explicar lo que había estado pasando con el doctora. Me temblaba la voz, mis manos sudaban, y me sentía completamente vulnerable. Pero, lo que más me sorprendió fue la reacción de la coordinadora. Me miró como si estuviera exagerando. Su respuesta fue algo como: ¿estás segura de que esto no es solo un malentendido? Los profesores de este departamento tienen un gran prestigio, Valeria, y si eso es cierto, deberíamos verlo con más cuidado. A pesar de sus palabras, me aseguró que lo investigaría, pero lo que sentí en ese momento fue un golpe directo a la confianza que había depositado en la universidad. Pasaron días, y la incertidumbre me estaba matando. El doctor A comenzó a actuar como si nada hubiera pasado. Durante las clases, se comportaba como siempre, incluso hizo un esfuerzo por ser aún más amable conmigo. Me hacía preguntas en público, como si estuviera tratando de demostrar que todo estaba bien, como si nada hubiera cambiado. Pero, por dentro, yo sentía una creciente angustia. Pensaba en todas las consecuencias que podía enfrentar, si la universidad decidía no creerme, si la denuncia no era tomada en serio, si todo se volvía en mi contra. Un par de semanas después, la coordinadora me citó nuevamente. Cuando la vi, su expresión era diferente, más seria. He hablado con el doctora, me dijo, y él ha negado todo lo que mencionaste. También mencionó que tienes problemas personales que están afectando tu visión de la situación. Me quedé en shock. ¿Cómo podía decir eso? Ni siquiera me había preguntado detalles sobre lo que había ocurrido,
ni se había tomado el tiempo de escucharme con atención. Pero no se detuvo allí. Me dijo que había hablado con otros estudiantes y que nadie más había notado nada extraño en el comportamiento del profesor. Fue como si me hubiera estado hablando de un caso cerrado, como si todo lo que había dicho no tuviera valor. En ese momento, sentí una mezcla de impotencia y desesperación. ¿Qué más podía hacer? ¿A quién más podía recurrir? Había hecho todo lo que se suponía que debía hacer. Acudí a la universidad, busqué apoyo, hablé con mis compañeros. Pero la realidad era que estaba completamente sola en esto. Aún así, decidí no rendirme. Si la universidad no iba a hacer nada, tendría que ser yo quien tomara el control de la situación. Lo único que me quedaba era mi voz. Pero, ¿cómo podría seguir adelante sin sentir que me estaba hundiendo en un pozo sin fondo? La duda me carcomía por dentro, y no sabía qué hacer ni cómo seguir adelante. Después de esa reunión con la coordinadora, algo dentro de mí se rompió. No podía dormir bien, no podía concentrarme en las clases, y sentía un peso constante en el pecho. Empecé a faltar a algunas materias, simplemente porque no podía soportar la idea de volver a ver al doctora, de estar en el mismo salón que él, actuando como si nada. Cada vez que hablaba en clase, cada vez que me miraba o mencionaba mi nombre, sentía una especie de náusea, como si mi cuerpo entero se resistiera a estar ahí. Y lo peor era que nadie parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. Para todos, era solo una estudiante más con problemas académicos. Un día, mientras caminaba por el pasillo, lo escuché hablar con otro profesor. No me vieron, y por un momento me detuve sin querer. Estaban hablando de mí. Doctora decía algo como, está muy alterada, creo que está pasando por un mal momento personal. Me preocupa que su rendimiento se vea afectado. En ese instante me di cuenta, no solo me estaban ignorando, me estaban pintando como inestable, como una chica emocionalmente frágil. Era el perfecto blindaje para él. Ya no era una víctima. Para ellos, era una exagerada, una joven que confundía profesionalismo con acoso. Sentí tanta rabia e impotencia que apenas pude contener las lágrimas. Corrí al baño y me encerré por más de una hora. Pensé en dejar la carrera. Pensé en renunciar a todo. No podía más. Cada paso que daba parecía solo empeorar las cosas, y mientras tanto, él seguía dando clases, siendo respetado por todos, como si no hubiese hecho nada malo. Me preguntaba una y otra vez, ¿por qué nadie me cree? ¿Por qué es tan difícil que vean lo que yo estoy viendo? Fue en ese momento, encerrada en ese baño, que decidí empezar a documentarlo todo. No sabía si iba a servir para algo, pero al menos sentía que estaba recuperando un poco de control. Guardé los correos, anoté cada comentario, cada encuentro, cada mirada que me hizo sentir incómoda. Empecé a grabar las clases, a veces el audio, a veces pequeñas notas en mi celular. No era legal grabar sin consentimiento en ciertas situaciones, lo sabía, pero sentía que si no hacía algo, iba a terminar perdiendo la cabeza. También empecé a hablar con otras chicas del departamento. Lo hice con mucho cuidado, sin mencionar nombres al principio, solo preguntando si alguna vez habían sentido algo raro con algún profesor. La mayoría decía que no. Pero una, Lucía, dudó un segundo antes de responder. Esa pausa me dio todo lo que necesitaba para saber que algo también le había pasado. Me acerqué a ella después de clase, con más confianza, y le pregunté directamente, ¿fue el doctor A? No dijo nada. Solo me miró, y después de unos segundos, asintió muy levemente. Fue un momento silencioso, pero en ese gesto entendí que no estaba sola. Lucía me contó que había tenido experiencias similares el año anterior, pero que nunca dijo nada porque no quería arruinar sus oportunidades académicas. Me dijo que él también le había ofrecido apoyo extra para sus proyectos, y que al principio pensó que era algo bueno, hasta que notó que la atención de él se volvía demasiado personal. Ella cortó todo contacto, pero nunca denunció nada. Nadie lo había hecho. Porque todos sentíamos lo mismo, que no importaba lo que dijéramos, nadie nos iba a escuchar. Ahí supe que, si quería que las cosas cambiaran, tenía que encontrar otra manera. Algo fuera del sistema. Porque el sistema ya había dejado claro de qué lado estaba. Con el testimonio de Lucía confirmé lo que tanto temía, no era la única. Y si no éramos las únicas, probablemente había más. Me sentí aliviada por un segundo, porque al menos ya no estaba sola, pero ese alivio se convirtió muy rápido en una angustia más grande. ¿Cuántas otras chicas habían pasado por lo mismo y callado? ¿Y cuántas seguirían en riesgo mientras este hombre siguiera enseñando como si nada? Esa noche no pude dormir. Me senté frente a mi computadora y comencé a escribir todo. Absolutamente todo. Fechas, conversaciones, lugares, incluso mis pensamientos y reacciones emocionales.
Quería tener un registro sólido, algo coherente, algo que no pudiera ser descartado fácilmente como una exageración emocional de una alumna sensible. Después de varias noches de insomnio, redacté una carta formal dirigida al Comité de Ética Académica de la universidad. Era algo independiente del Departamento de Historia, y aunque no sabía si serviría de algo, quería intentar con una instancia que, al menos en teoría, debía ser imparcial. Adjunto la carta con copias de los correos, mis anotaciones, y un testimonio anónimo que Lucía accedió a dar bajo la condición de que no usaran su nombre. Cuando fui a entregarla, me temblaban tanto las manos que casi la dejo caer antes de pasarla por ventanilla. Me dijeron que recibiría una respuesta en las siguientes semanas. Semanas. Una eternidad. Mientras esperaba, seguía asistiendo a clases, aunque cada vez me costaba más. El doctor. Había notado que ya no reaccionaba igual. Se notaba en su tono. Dejó de hablarme directamente y ahora me ignoraba por completo, lo cual, curiosamente, me hacía sentir peor. No porque extrañara su atención, sino porque sabía que ese silencio era su forma de castigarme. De avisarme que estaba fuera de su círculo, que me había convertido en una amenaza. Era una estrategia sutil, pero efectiva. Mis compañeros empezaron a notarlo también. Algunos me preguntaban si había pasado algo. Otros, simplemente comenzaron a tomar distancia. Lo que más me dolió fue perder a algunas amigas. Las que alguna vez me dijeron que estaba exagerando, ahora evitaban sentarse conmigo, como si temieran que estar cerca de mí fuera contagioso. Una de ellas, Julieta, incluso me escribió un mensaje para decirme que no quería involucrarse en dramas académicos, porque estaba buscando una beca y no quería manchar su nombre. Ese mensaje me rompió. Me hizo sentir como si yo fuera una mancha. Como si denunciar un abuso me volviera automáticamente un problema, un obstáculo para quienes solo querían seguir con su vida. Pero justo cuando sentía que ya no podía más, recibí una respuesta del Comité de Ética. Me citaron a una reunión confidencial. Me temblaron las piernas al leer el correo. Fue como si una parte de mí despertara de golpe. No sabía si era miedo o esperanza, probablemente ambos. Fui a la cita sola, sin contarle a nadie, ni siquiera a Lucía. Me recibió una mujer de unos 50 años, muy seria, que se presentó como la encargada del comité. Me dijo que habían leído todo mi material, que lo estaban tomando en serio y que iban a abrir una investigación interna. Por primera vez en meses, sentí que alguien me estaba escuchando de verdad. Que mis palabras no se perdían en el aire. Me preguntaron si estaba dispuesta a declarar formalmente frente a una comisión evaluadora. Dije que sí, sin dudar. Tenía miedo, sí. Mucho. Pero también sentía una fuerza que nunca antes había sentido. Como si todo lo que había sufrido finalmente estuviera sirviendo para algo. No sabía en qué iba a terminar todo esto. No sabía si el doctor iba a pagar alguna consecuencia. Pero al menos, por primera vez, sentí que estaba haciendo lo correcto. Aunque fuera sola. Aunque me costara todo. La audiencia con la comisión evaluadora fue una de las experiencias más intensas de mi vida. Me citaron en una sala fría, sin ventanas, con una mesa larga en el centro y 5 personas sentadas del otro lado. Me pidieron que contara todo con el mayor nivel de detalle posible, sin omitir nada. Había grabadoras encendidas y tomaban notas mientras hablaba. A cada momento, me detenían para aclarar fechas, para preguntar si tenía pruebas de lo que decía, para que identificara actitudes específicas. Me sentí expuesta, vulnerable, como si mi dolor estuviera siendo diseccionado frente a extraños. No fue una experiencia humillante, pero sí fue desgastante. Sentía que con cada palabra tenía que justificar mi versión, como si mi testimonio estuviera a prueba de balas. Pero lo que más me sorprendió fue que no me trataron con indiferencia. Me escucharon. No me dijeron si me creían o no, pero me dejaron terminar sin interrupciones agresivas. Al final, me agradecieron por mi valentía y me dijeron que iban a convocar a otros estudiantes que hubieran tenido clases con el doctora en los últimos años. Fue ahí cuando supe que esto se estaba volviendo real. Que ya no era solo mi palabra. Que otras voces podían surgir. Salí de ahí con un nudo en el estómago. No sabía si había hecho bien o si estaba cavando un hoyo aún más profundo. Esa misma tarde, alguien me tocó el hombro en la biblioteca. Era una chica que no conocía bien, de otro año, que me dijo en voz baja, gracias por hablar. Yo nunca tuve el valor. No me dio más detalles. Se fue rápido, como si tuviera miedo de que la vieran hablando conmigo. Pero ese momento se me quedó grabado. Era la primera vez que alguien fuera de mi círculo reconocía lo que yo estaba intentando hacer. No necesitaba más palabras. Solo con eso supe que había más historias ocultas.
Días después, me informaron que el doctor había sido notificado de la investigación. Y fue como si encendieran una mecha. Su actitud cambió radicalmente. De ignorarme pasó a ser casi hostil. En clase, hacía comentarios sarcásticos como, algunos estudiantes piensan que pueden destruir carreras con chismes, o, hoy en día, cualquier acto de atención se malinterpreta como acoso. Lo decía sin mirarme directamente, pero todos sabían a qué se refería. Las risas incómodas de algunos compañeros lo confirmaban. Nadie decía nada, pero el ambiente estaba envenenado. Me sentía expuesta, sola, como si caminara con una diana en la espalda. Los días siguientes fueron un infierno. Empecé a recibir correos anónimos con amenazas veladas, mensajes tipo, ojalá te expulsen por mentirosa, o, estás destruyendo a alguien por despecho. Sabía que no podían rastrearse fácilmente, pero aún así los reporté. La universidad me ofreció apoyo psicológico, lo cual acepté, aunque con muchas dudas. Me costaba confiar en que alguien dentro de la misma institución que no había hecho nada al principio pudiera ayudarme ahora. Pero fui. Y me ayudó. No por lo que dijeran, sino porque al menos en ese espacio no tenía que fingir que estaba bien. Ese mismo mes, otras 2 chicas se acercaron a mí. Una de ellas, una exalumna que ya se había graduado, me contactó por redes sociales tras enterarse de mi situación. Me contó que el doctor la invitó a tomar café, cuando ella estaba en su último año y que también le había hecho comentarios incómodos, pero que nunca dijo nada porque ya estaba por irse. Me autorizó a incluir su relato en la investigación. La otra, a un estudiante, no quiso declarar oficialmente, pero me dijo que estaba dispuesta a respaldarme si me atacaban públicamente. Era un inicio. Y con eso, el caso ya no era solo mío. La universidad no podía seguir ignorándolo. El doctor. Allá no tenía solo una acusación. Y yo, por primera vez desde que esto comenzó, sentí que su impunidad tenía grietas. Aún no sabía si iban a romperse del todo. Pero las primeras fisuras ya estaban ahí. La universidad anunció oficialmente que el doctor sería apartado temporalmente de sus funciones mientras durara la investigación. Lo comunicaron por correo institucional a todos los estudiantes de la facultad, sin dar detalles, solo diciendo que, por motivos administrativos, el profesor no impartirá clases durante el resto del semestre. Cuando leí ese correo, me quedé en shock. No era una victoria completa, pero sí el primer paso tangible. Me encerré en mi cuarto, lloré en silencio por varios minutos, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a alivio. Pero no todo fue alivio. Al día siguiente, el rumor ya estaba en boca de todos. Algunos estudiantes comenzaron a especular, otros inventaban cosas. Había quienes decían que lo habían suspendido por acoso, otros creían que era por problemas personales. Un par de personas incluso comenzaron a decir que la culpa era mía. Lo escuché directamente en una clase con otro profesor, a veces basta con que una alumna se ofenda para que te arruinen la carrera. No lo dijeron con mi nombre, pero sabían a quién se referían. Esa frase me quemó como ácido. Era el mensaje implícito de toda esta historia, que una mujer que denuncia se convierte en amenaza, no en víctima. El acoso se volvió más sutil pero más constante. Noté que algunos compañeros dejaron de hablarme. En grupos de WhatsApp, me excluían de conversaciones sobre tareas o proyectos. Incluso hubo un día en que uno de ellos, Martín, me miró y me dijo, ¿estás feliz ahora? Estás jugando con la vida de un profesor que nos ayudó a todos. Me quedé muda. ¿Cómo responder a eso sin parecer la villana de la historia? Todo lo que quería era justicia. No venganza. No quería destruirlo. Quería que dejara de hacerle daño a otras chicas. Pero a los ojos de muchos, yo ya me había convertido en una especie de paria. En medio de todo eso, la comisión me pidió que asistiera a una nueva audiencia, esta vez con otros testimonios presentes. Me dijeron que era confidencial y que nadie sabría quiénes habían declarado, pero igual sentí miedo. Esa mañana me desperté con náuseas. Me temblaban las piernas, como si mi cuerpo supiera que estaba a punto de volver a abrir una herida. Entré a la sala con la cabeza en alto, pero por dentro sentía un torbellino. Ahí estaban también Lucía y la exalumna que me había contactado. Nadie dijo nombres, pero nos reconocimos con la mirada. Fue silencioso, pero reconfortante. No estaba sola. Durante esa reunión, la comisión leyó parte de los nuevos testimonios. Fue duro escucharlo. Una chica relató cómo él le ofreció una recomendación académica, a cambio de una cena. Otra dijo que se sintió incómoda cuando él la tocó en la espalda mientras revisaban un ensayo en su oficina. Nada era lo suficientemente explícito para ser ilegal, pero era un patrón. Una conducta reiterada, cargada de poder mal usado y de manipulación emocional. El ambiente se volvió denso, pesado. Nadie lloró,
pero los ojos de muchas de nosotras estaban brillando de contención. Al terminar, la coordinadora de la comisión nos agradeció. Dijo que lo que habíamos hecho era importante, que hablar en este tipo de casos cambiaba cosas. Yo no lo tenía tan claro. No sabía si iba a cambiar algo, o si simplemente iban a cubrirlo de nuevo con algún eufemismo administrativo. Pero algo en mí ya no era el mismo. Ya no era esa chica que lloraba en el baño, preguntándose si todo era su culpa. Ahora sabía que había más. Que lo que me pasó no era un invento. Que el silencio de tantas otras había sido también una forma de sobrevivir. Pero nosotras habíamos elegido hablar. Y hablar, en un entorno donde todo te empuja a callar, ya era una forma de resistencia. La semana después de la audiencia fue un limbo extraño. Sabía que algo estaba por resolverse, pero no tenía idea de cómo. Vivía con el teléfono en la mano, esperando un correo, una llamada, algo que me dijera que había decidido la universidad. En paralelo, me obligaba a seguir yendo a clases, a fingir normalidad. Había días en los que ni siquiera escuchaba al profesor hablar, mi mente estaba atrapada en un solo pensamiento, ¿y si al final todo queda en nada? Ese miedo era constante. Lo había entregado todo, hasta mis recuerdos más dolorosos, y aún así no había garantía de justicia. Una mañana, por fin, llegó el correo. Era un documento oficial del Comité de Ética. Lo abrí con las manos temblando. El veredicto: el doctora sería suspendido por un año sin goce de sueldo, no podría dictar clases ni tener contacto con estudiantes, y quedaría con una anotación disciplinaria en su historial académico. También recomendaban a la universidad implementar talleres de sensibilización sobre abuso de poder en el ámbito académico. Lo leí 2 veces. 3. No era expulsión. No era cárcel. Pero era algo. Era lo más cerca que la universidad había estado de admitir que había un problema. Llamé a Lucía y se lo conté. Su reacción fue parecida a la mía, alivio, pero también frustración. Nos preguntábamos si, después de un año, él volvería como si nada. Si iba a regresar con más cuidado, o simplemente más silencioso. Aún así, decidimos guardar ese momento como una pequeña victoria. No total, pero necesaria. Algo habíamos logrado. No solo por nosotras, sino por todas las que vinieran después. Porque ahora él no podía esconderse detrás de su prestigio. Ya no era intocable. Y eso, aunque pareciera poco, podía hacer una diferencia. No todo el mundo tomó la noticia igual. Algunos profesores celebraron la decisión en voz baja, con mensajes indirectos como: es importante que la universidad sea un espacio seguro. Pero otros murmuraban en los pasillos que había sido injusto, que una falta de interpretación había destruido una carrera prometedora. Algunos estudiantes incluso organizaron una carta en apoyo al doctora, diciendo que jamás había mostrado conductas inapropiadas en clase. La firmaron más de 30 personas. Cuando vi mi nombre mencionado en un post anónimo de Facebook, lleno de insultos y burlas, supe que esto no iba a terminar con una resolución administrativa. Tuve que bloquear a varias personas, eliminar redes por un tiempo, e incluso cambiar de grupo de estudio. Me sentía marcada, como si cada paso que daba fuera observado con lupa. Había ganado, sí, pero también había perdido cosas importantes: amigos, tranquilidad, confianza en el sistema. Hubo días en los que pensé que había cometido un error al hablar. Que quizá habría sido mejor aguantar, soportar, olvidar. Pero entonces abría mi carpeta de pruebas, releía mis propias palabras, los testimonios de las otras chicas, y me recordaba a mí misma por qué lo hice. No por mí sola. Sino porque el silencio de uno perpetúa el abuso de muchos. Una tarde, cuando ya todo parecía haberse calmado un poco, me llegó un mensaje de una chica que recién empezaba la carrera. No la conocía. Me escribió para decirme que había escuchado lo que había pasado, que estaba asustada al principio de entrar a la facultad, pero que al saber que alguien se había atrevido a hablar, se sintió más segura. Me agradeció, sin que yo hubiera hecho nada por ella directamente. Y eso me hizo llorar. No porque quisiera reconocimiento, sino porque, por primera vez, sentí que todo lo que había sufrido había tenido un sentido. Que, aunque el sistema fuera lento, roto, o incluso injusto, la verdad tenía eco. Aunque a veces tardara en llegar. Después de esa resolución, pensé que por fin podría respirar tranquila. Me equivoqué. El daño ya estaba hecho, pero no solo en la reputación social o académica. Algo en mí había cambiado profundamente. Empecé a tener ataques de ansiedad. Me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, reviviendo escenas del pasado como si estuvieran ocurriendo otra vez. Durante el día, caminaba por los pasillos con una tensión constante en los hombros, como si esperara que alguien me confrontara o me insultara. No podía relajarme.
Sentía que estaba siendo juzgada en cada clase, en cada silencio. La psicóloga de la universidad me ayudó a entender que lo que estaba viviendo era un tipo de trauma. Que a veces, cuando se termina la pelea externa, empieza la interna. Porque mientras estás luchando, estás ocupada, activa, con un propósito. Pero cuando todo se resuelve, te enfrentas con lo que quedó roto adentro. Comencé terapia fuera de la universidad también. Necesitaba espacio para hablar de todo lo que no podía decirle ni a mis amigas, ni a mi familia. Sentía una mezcla constante de culpa, enojo, tristeza y miedo. Incluso llegué a sentir vergüenza por haber sido valiente. Lucía y yo nos apoyábamos como podíamos. Ella también había empezado a sentir el desgaste emocional. Teníamos largas conversaciones por videollamada, a veces en silencio, solo compartiendo compañía. Una vez me dijo algo que se me quedó grabado: no sabía que defenderme iba a doler tanto. Yo tampoco lo sabía. Nadie te prepara para el después. Para la soledad que viene tras denunciar. Para el vacío que deja la desilusión. Porque cuando crees que el sistema va a protegerte y en realidad apenas si te escucha, quedas con una sensación de abandono que cuesta mucho explicar. A mediados de semestre, la universidad empezó a organizar charlas sobre acoso en el entorno académico. Invitaron a especialistas, proyectaron videos, incluso hicieron una campaña con afiches por todo el campus. El cinismo me revolvía el estómago. Claro que era bueno que lo hicieran. Pero me costaba no sentir que era una reacción forzada, más para cuidar la imagen institucional que por verdadero compromiso. Al menos, noté que algunos profesores se cuidaban más en cómo hablaban, cómo interactuaban. Tal vez sirvió. Aunque fuese poco. Aunque llegara tarde. Aunque el daño ya estuviera hecho. Recibí una mención honorífica al final del semestre por mi desempeño académico. Fue irónico. A pesar de todo el caos emocional y social, mis notas habían sido buenas. Me entregaron el reconocimiento en una ceremonia pequeña. Nadie mencionó el escándalo. Me sonrieron, me dieron un diploma, y me sacaron una foto. Pero en mi cabeza, ese papel no representaba éxito. Representaba resistencia. Cada letra, cada número, lo había sacado con el corazón roto. Y sin embargo, ahí estaba. No derrotada. No silenciada. Seguía en pie. Aunque con cicatrices. Aunque más sola. Aunque un poco más triste. Pero aún así, de pie. Han pasado varios meses desde todo lo que les conté. El doctor. Sigue suspendido, aunque su nombre ha ido desapareciendo poco a poco de las conversaciones. La universidad nunca emitió un comunicado público explicando lo que ocurrió, simplemente dejaron que el asunto se diluyera con el tiempo. Él no perdió su título, no fue despedido permanentemente, y si decide volver después de su sanción, lo hará a un lugar donde muchos todavía lo defienden. Es duro aceptar eso. A veces la justicia no se ve como uno espera. A veces no hay castigo ejemplar, ni cierre perfecto. Solo queda seguir adelante con lo que una vivió. Yo también he cambiado. Ya no soy la misma que entró a la carrera ilusionada, confiando ciegamente en sus profesores, creyendo que el esfuerzo y la excelencia bastaban para estar a salvo. Hoy sé que eso no es cierto. Sé que hay jerarquías que se usan para controlar, y que incluso en los espacios más formativos puede haber abuso. Pero también aprendí que hay poder en la voz. Que incluso cuando parece que nadie escucha, hablar puede encender algo. No lo niego, pagué un precio. Perdí amigos, confianza, seguridad. Pero gané algo más importante, dignidad. Lucía se cambió de universidad. No porque la obligaran, sino porque necesitaba un nuevo comienzo. La entiendo. Yo decidí quedarme. No por orgullo, ni por valentía, sino porque sentí que irme sería cederles el espacio. Este lugar también es mío. También tengo derecho a aprender, a estar aquí, a caminar por estos pasillos sin sentir miedo o vergüenza. Aunque a veces me cuesta. Aunque hay días en los que preferiría desaparecer. Pero me sostengo con lo que viví, con lo que dije, con lo que resistí. Y con las otras chicas que me miraron con agradecimiento aunque nunca lo dijeran en voz alta. A veces me escriben otras estudiantes para preguntarme qué hacer si sienten que un profesor las incomoda. No soy experta en nada, pero les contesto siempre. Les digo lo que nadie me dijo a mí, que no están locas, que no están exagerando, que su incomodidad importa. Les digo que se documenten, que no borren los correos, que anoten todo. Les digo que no están solas. Me gustaría poder prometerles que serán escuchadas, que habrá consecuencias reales, que todo va a estar bien. Pero no puedo. Lo que sí puedo prometerles es que hay personas como nosotras, dispuestas a romper el silencio.
Escribo esto ahora no por venganza, ni por catarsis, sino por memoria. Porque sé que hay otras chicas ahí afuera viviendo cosas similares, dudando de sí mismas, sintiéndose pequeñas frente al poder de alguien que se esconde tras un título o una cátedra. A ellas les digo, yo también tuve miedo. Yo también pensé que tal vez estaba exagerando. Pero no lo estaba. Y tú tampoco. Si esto sirve para que una sola persona se anime a hablar, o al menos a entender que no está sola, entonces todo lo que viví, todo lo que dolió, habrá valido la pena.